Buenos días y muchas gracias, viceconsejero. Creo que todavía no han llegado los otros consejeros, pero bueno, era uno de los alicientes, sin ninguna duda, de esta jornada. Y quiero dar las gracias, como no puede ser de otra manera, en este primer momento, tanto a Executive Forum de España por haberme invitado como a Medtronic y darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo me van a perdonar, pero no voy a usar PowerPoint después de darle vueltas a cómo hacerlo y de no querer manejar precisamente muchos datos, porque creo que esta no es una cuestión de datos, ni de porcentajes, ni de comparación en este momento, sino de dentro del panorama que tenemos en este momento, de gestionar una crisis y de ser eficientes en la sanidad, de todos los temas que había que elegir uno. Estoy aquí porque me han invitado Medtronic y Executive Forum, sin ninguna duda, pero desde luego tenía alicientes esta reunión. El público que se ha reunido aquí para seguir esta jornada, que son personas fundamentalmente del mundo sanitario, que es verdad que no es un mundo que esté aparte del resto, pero sí que tiene unas características y unas condiciones muy especiales y un papel que jugar importante en este momento, por el papel también y por el interés de los ciudadanos sobre todo lo que tiene que ver con la sanidad. Y porque además estar con gestores que tienen que ver con este asunto y poder que los políticos digamos algunas cosas de las que pensamos o en el camino que trabajamos, que creemos que hay que trabajar o que venimos haciéndolo, es importante. Luego porque la oportunidad también de, aunque lo hacemos muchas veces, ¿no?, pero con varios consejeros de la sanidad y de la salud en este momento, en un momento complicado, pero en un momento que nos tiene que dar necesariamente algunas esperanzas, era importante. Y luego porque es cierto, en el título de la jornada está la clave de la situación y a lo mejor de la situación: gestión, eficiencia, crisis. Y sin ninguna duda es lo que no podemos perder de vista y en el camino que tenemos que seguir andando y hablando. Yo creo que hay una cuestión importante en este momento, sin partir de la cual es muy difícil entrar o conseguir determinadas soluciones o aprovechar el momento que tenemos en las manos. No reconocer la crisis a estas alturas sería algo complicado, aunque hay quien lo intenta. Hoy la última noticia que era que nos habíamos puesto ya la cifra maldita en 500, se había superado esta mañana antes de las 8:30, con lo cual, sin ninguna duda, no era una buena noticia. Creo que me entienden todos a qué me refiero. Desde luego, esa parte no es la mía, ni voy a seguir por ahí. Y se ve también que en algunos casos se adoptan medidas y esos planes de estabilidad en comunidades autónomas, bueno, pues que hasta ahora habían podido ser más reticentes y lo están haciendo y eran noticia de esta mañana. Pero hay un hecho, el no afrontar y no partir con claridad de esa crisis que tenemos ahí nos ha llevado en los últimos años a un problema importante. Yo creo que es el problema de sostenibilidad con que se encuentra el Sistema Nacional de Salud en general, en su conjunto, y bueno, de distinta manera, es cierto, pero en cada una de sus comunidades autónomas. Esa sostenibilidad puesta en peligro y con ella el futuro de ese sistema, que en algunos momentos lo ha estado y que posiblemente hoy lo está, negar esa cuestión, pues es algo que no es, desde luego, el buen camino. Necesidad de tomar medidas adecuadas existe, porque todos hemos hecho cosas en los últimos años, sin ninguna duda, pero sin embargo el problema está ahí. Luego hay que poner medidas para resolver el problema de esa sostenibilidad. Al principio le llamábamos problemas de financiación, ahora ya se ha convertido, y el término yo creo que se ha estabilizado en ese concepto, en el de la sostenibilidad. Pero claro, resolver el tema de la sostenibilidad tiene una segunda parte, que es que si conseguimos resolver ese problema, yo
tengo todavía confianza de que se resolverá, necesariamente se resolverá, aunque no sea fácil. Luego hay que mantenerlo en el tiempo. Si no, habremos dado una solución de unos meses y volveremos a empezar otra vez, a ir hacia el mismo camino. Y en ese entorno yo considero que la reforma en la que estamos inmersos en este momento de la sanidad pues es algo complicado, pero bueno, desde luego necesario. Diría yo que incluso imprescindible. Y en este momento yo creo que hay que apelar de alguna manera a la responsabilidad de todos para que esa reforma, esas medidas tengan la efectividad que se le están buscando. No se han tomado las medidas adecuadas en los últimos tiempos, se han generado una serie de problemas sin ninguna duda en los últimos 8 o 10 años, los problemas que se han ido agravando, y hemos llegado a un momento y una situación en donde claramente, a pesar de los avisos, de las alarmas y a veces, diría yo, de los gritos desesperados de que había que tomar medidas y de que había que caminar en otra dirección, y a veces es muy difícil que lo haga sola una comunidad autónoma, un servicio de salud. Hay medidas que tienen que ser tomadas y adoptadas en el conjunto. Pues en ese ámbito nos hemos encontrado y hemos llegado a la situación actual. No solo de la sanidad, pero desde luego también de la sanidad, y es de lo que sin ninguna duda hoy estamos hablando. Por tanto, yo quiero decir que me parece que haber tomado medidas, que plantear una reforma sanitaria en este momento era algo no solo necesario, sino que era absolutamente imprescindible, y se podrán tomar unas u otras, podremos estar más o menos de acuerdo, pero negar la necesidad de medidas y negar la realidad en la que nos encontramos es algo que no nos llevará a ningún camino. Dicho esta cuestión, yo me había planteado de qué medidas o qué se podía hablar. Les podría contar cómo está el sistema sanitario riojano, organizado, que tiene, yo creo que cosas muy buenas y muy aprovechables, pero en este entorno en el que se plantean medidas en distintos ámbitos, hablando del momento actual y del futuro, que creo que es la parte que puede resultar más interesante, y sin irnos por otros lugares, pues me ha parecido que había también, insisto, había temas de organización, de cartera, de personal. Y a mí los recursos humanos es algo que me preocupan de una manera muy importante, porque sin ninguna duda que son la base del sistema sanitario por encima de otras cuestiones, pero me ha parecido que era muy importante, porque el decreto contiene una serie de medidas en este momento para ir avanzando, y se reconoce la necesidad de tomarlas, que era importante, o que era un tema interesante también, hablar del impacto, de la importancia y del papel que tienen que jugar, que están jugando, pero que tienen que seguir jugando las tecnologías de la información y de la comunicación en este ámbito de la sanidad en el que nos encontramos en este momento. Insisto, hay muchos aspectos que podrían ser tratados, pero yo hoy me quiero centrar fundamentalmente en este tema y en este punto. Hoy la gestión eficiente, yo no tengo ninguna duda, y así lo hemos tratado de ir preparando en los últimos años, marcha del empleo de las nuevas tecnologías. Hablo de las tecnologías sobre todo de información y comunicación, no de las tecnologías sanitarias, que por supuesto lo es, y es imprescindible, como digo, seguir de la mano de esas tecnologías con un empleo adecuado, pensando yo creo que en 3 cuestiones fundamentales. Una, en el paciente, evidentemente. Si el sistema sanitario no piensa en el paciente, yo creo que es difícil hablar mucho más. La segunda, en los propios profesionales sanitarios, puesto que es una herramienta muy importante en sus manos que tienen para poder atender a esos pacientes, y sobre todo atenderlos con eficiencia, con calidad y con eficiencia. Un empleo adecuado de esas tecnologías y de los medios que ponen en la mano harán que tengamos que gastar menos, porque no será necesario repetir pruebas o no será necesario repetir consultas u otras cuestiones, porque vamos a tener
todos los datos del paciente en todos los niveles, lo cual a su vez va a permitir una atención global, una continuidad asistencial mucho mayor. Y además, porque vamos a tener todos los datos sobre la mano para saber lo que nos está pasando en cada momento, dónde nos desviamos y cómo tenemos que actuar. Sin contar que además nos servirán para comprar, para gestionar agendas, para gestionar al personal, para que puedan. Y les voy a ir dando algunos retazos y algunas pinceladas de esta cuestión referidas a La Rioja y referidas a lo que ahora se está reconociendo como necesario en esta norma. Pocas veces se había hablado tanto de estas tecnologías y de su necesidad en una norma con rango de ley, por lo menos referida a la sanidad, con ese reconocimiento expreso. Y bueno, por lo menos la vocación es de hacer, porque es verdad que tenemos una experiencia que en nuestro caso la hemos aprovechado al máximo con las herramientas y los planteamientos que había hecho en su día el Ministerio de Sanidad, pero que sin embargo ha avanzado muy poco, ya ha servido de muy poco en este tiempo. Parece que ahora va a tener un impulso mucho mayor, con lo cual veremos con mejores resultados el trabajo que hemos hecho hasta ahora. La Rioja tiene 320.000 habitantes, 17 zonas de salud de atención primaria con 17 centros de salud, un hospital de referencia de carácter general y un hospital comarcal. Eso sí, 170 consultorios en todos los municipios de La Rioja. Exactamente hay 174 municipios, además hay algunos núcleos de población, pedanías, y bueno, quitando los 17 centros de salud que están en 17 localidades, evidentemente entre ellas Logroño, pues el resto, en cada uno de ellos hay por lo menos un consultorio y en algunos dos, porque está el municipio dividido en dos núcleos distintos. Es una fragmentación muy grande. Hay que llegar a todos los lugares, hay que llegar a todos los municipios con una población relativamente reducida. Ese panorama, no voy a entrar en más detalles, pero quiero con eso pintarles el marco sobre el que trabajamos. Eso nos da una serie de ventajas importantes porque podemos actuar con una cierta facilidad en los proyectos en todo nuestro sistema y con toda nuestra población, y otras veces el tamaño también tiene, sin ninguna duda, sus inconvenientes. En los últimos años, prácticamente en los últimos 6 años, se ha reformado prácticamente todo el sistema y se ha hecho casi prácticamente nuevo y, por supuesto, modernizado, pero sobre todo en el ámbito en el que estamos hablando, hemos conseguido tener una historia de salud electrónica de cada uno de los pacientes que contiene sus datos referidos tanto a los hospitales, a los 2 hospitales, como a la atención primaria. Se comparte plenamente entre los 2 niveles todos los datos del paciente, y hemos completado ese panorama de la historia, porque si no era muy difícil que se lleve a cabo, con unas bases de datos de usuarios del sistema, de profesionales, y también de tarjeta sanitaria, que, por cierto, con la que estableció el Ministerio y que ya se empieza a usar ya algo más, hace unos años la hemos compartido desde el principio de una forma plena, y además verán luego por qué. Además, hemos trabajado también sobre un sistema de compras centralizado que permite progresos en esa materia, pero también somos conscientes de nuestro tamaño cuando nosotros las compras las hacemos prácticamente, porque el área de salud es única, ese dato antes no se lo he contado, y por lo tanto toda esa gestión se hace desde la gerencia del área, desde la dirección del área para todo el sistema. No obstante, hay un ERP establecido que facilita esos datos y ese control económico y de compras. Todos hemos trabajado, yo creo que mucho, en cuestiones tecnológicas en los últimos años. Es una cuestión imprescindible. No es pensable hoy unos sistemas modernos sin que ello se produzca. Y hemos tenido una
unos años buenos donde se ha invertido muchísimo en todas estas materias, cada uno según sus necesidades y según sus planteamientos. Todos hemos llegado a unos niveles importantes, pero yo creo que ciertamente en unos lugares más que en otros. Pero eso sí, en todos estos años lo que también hemos conseguido es que hubiese una inconexión importante tanto entre sistemas de salud como de una forma cohesionada en el sistema nacional de salud. Y no es extraño que nos acaben diciendo que hemos elaborado, por lo menos en esta materia, 17 proyectos diferentes que tenemos que conseguir que de alguna manera se entiendan y se hablen, porque los ciudadanos se mueven, sus necesidades también, no solo los podemos atender en un lugar, en La Rioja lo tenemos claro, con nuestras características de población y de organización, tenemos que acudir y seguimos acudiendo a servicios de referencia en otras comunidades autónomas y como cada vez, además en el futuro posiblemente suceda con mayor claridad y con una fórmula más completa por esa necesidad de que se pongan en orden todos esos proyectos. Nos hemos encontrado que, por tanto, que hemos estado trabajando durante años, hemos estado trabajando todos, cada uno por un lado, y en el conjunto la verdad es que se ha avanzado poco. Cada uno lo ha hecho desde su perspectiva, desde su posición y su defensa de un determinado proyecto de estas características o de la manera que sea, pero en el conjunto ese avance ha sido menor. Cuando se han puesto herramientas que pudiesen ser utilizadas con carácter común y con datos para todas las comunidades o para todos los servicios de salud, prácticamente no se han utilizado muy poco, ha costado muchísimo. De hecho, todavía yo creo que no está completa la base de datos de tarjeta sanitaria que elabora el Ministerio, que además es donde tiene que estar, para que podamos certificar y confiar en la identidad de cada uno de los españoles y de su derecho, de su identidad, de dónde vienen, hacia dónde van y lo que hacemos, y para que luego se puedan encontrar su resto de datos sanitarios estén donde estén. La experiencia hasta hace no mucho tiempo era que no se utilizaba demasiado. Yo creo que en algún momento el famoso nodo del Ministerio pensó en que lo iba a quitar porque no se usaba, ¿no? Bueno, menos mal que sigue funcionando y ahora parece que se quiere potenciar necesariamente y que se va a hacer. Y yo creo que este decreto 16, bueno o malo, maldito o no, desde luego necesario y seguramente que mejorable en el tiempo, pero de momento tiene que ser utilizable y nos tiene que servir de buena manera. Establece también bases para que podamos avanzar en esta materia. Yo creo que ha sentado las bases de una reforma que no va a tener marcha atrás y que va a garantizar que el Sistema Nacional de Salud se pueda seguir manteniendo como lo está haciendo hasta ahora, como fue pensado y concebido, y que además lo podamos seguir manteniendo. El registro estatal de profesionales sanitarios, en el que yo creo que hemos hecho todos reglamentos que va, que viene y que al final de alguna manera seguimos sin saber cuántos profesionales sanitarios tenemos o de qué son, dónde están, y claro, difícilmente si no sabemos eso, ¿cómo vamos a saber los que necesitamos si no sabemos los que hay? En La Rioja hace tiempo que tenemos el decreto que regula el reglamento de profesionales, pero no acaba de lanzarse y de engarzarse en el conjunto del sistema para que pudiese ser. Es otro de los temas que ahora se hablan. Hombre, y ese registro, por cierto, sin TIC no puede existir, ni puede funcionar, ni puede haber. Es la única manera de que tenga que andar de verdad. Las centrales de compras, el consumo de los medicamentos, su racionalización y de los productos sanitarios, la receta electrónica interoperable, que creo que todavía tiene un camino largo que recorrer, a pesar de que creamos que está hecha y terminada. Les contaré luego a continuación en qué punto la tenemos exactamente y para lo que nos ha valido. Evidentemente, en ese ámbito, la protección de los datos personales de los ciudadanos es fundamental. Creo que ese tema es posiblemente uno de los que
hasta ahora mejor se tienen resueltos y se ha trabajado intensamente en él, pero sobre todo, e insisto, y lo decía antes, la necesidad de compartir y la posibilidad de compartir la información, los datos de los distintos ciudadanos entre las comunidades autónomas, entre los servicios de salud, es algo que tiene que estar resuelto. Ello, sin ninguna duda, nos va a ayudar a dos cuestiones fundamentales: a facilitar la libertad de la circulación de los profesionales y, cómo no, de los usuarios del sistema sanitario, con plena garantía y con la tranquilidad de que podrán ser tratados y atendidos sabiendo lo que tienen, lo que les ha sucedido y hacia dónde van. En nuestra comunidad autónoma, en La Rioja, en el periodo 2006 al 2011, las acciones que llevamos a cabo en esta materia yo creo que se pueden o que se deben a 5 puntos fundamentales. En primer lugar, buscábamos la mejora en el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud de los ciudadanos. Realmente así es como empiezan estos proyectos. Y en su día presentamos un proyecto que se llamaba PATCAR, que incluso en los ámbitos sanitarios y de las tecnologías fue objeto de varios reconocimientos y premios, y que desde luego iba dirigido al empleo de las TIC con el ciudadano. En segundo lugar, porque hemos creado una red que abarca a todos los centros sanitarios de la comunidad, tanto de atención primaria como de especializada, y que permita el intercambio de información entre los dos niveles asistenciales, pero sobre todo en que el ciudadano también tenga acceso a su historia de salud. Porque hubo un compromiso y una decisión en su momento, yo creo que intensa, políticamente hablando, del Gobierno de La Rioja, de que fuese posible ese proyecto y se llevase adelante, apoyándolo y haciendo las inversiones necesarias. Se hizo un hincapié, por eso lo decía antes, que estaban solucionados, por lo menos desde nuestra perspectiva, para cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, algo fundamental en temas sanitarios y en temas personales, y lo completamos con redundar todo el sistema sanitario por cuestiones de seguridad, tanto de los datos como del propio funcionamiento de los sistemas. Tenemos un CPD central y tenemos un CPD redundado, tanto de aplicaciones como de datos, que garantiza que en todo momento ese sistema es funcionante. Y luego, centralizando la información, les he dado antes 2 retazos de los que se hablaban, las bases de datos de usuarios, las de tarjeta sanitaria, de forma que en grandes y únicos repositorios de esos datos se permita la autentificación de cada una de las personas que pueden acceder y, sobre todo, se persiga también la unidad de esos datos. Es muy frecuente cuando se tratan de unir y de buscar datos anteriores y de unificar proyectos que habían estado antes, como era la historia electrónica, la historia clínica que se utilizaba en algunos centros de primaria, donde cuando se empiezan a juntar datos, un paciente puede estar repetido un sinfín de veces, porque, entre otras cosas, no se utilizaba un identificador, ni siquiera el DNI, pasa todavía, y nos encontramos que a la hora de intentar encontrar sus datos y sus antecedentes, pues como en cada sitio lo han escrito de una manera, le han cambiado el apellido, cuesta identificarlo. Tenemos unificados, yo creo que más de los datos provenientes de primaria, más de un 70% ya están unificados todos los pacientes, que ya es una cuestión importante, sobre todo pensando en que puedan ir cualquier ciudadano, eso sí, con firma electrónica, a consultar esos datos de historia. Por cierto, que los datos de historia que pueden consultar los ciudadanos, para que nadie me pueda decir que he dicho que yo estoy planteando que todo lo hecho antes era malo o bueno, he dicho que era poco utilizable e insuficiente, y lo mantendré en cualquier caso, y creo que lo puedo demostrar, pero sí que se trabajó en ese proyecto de
de historia clínica compartida, donde se trataron de definir una serie de formularios de datos para que pudiesen ser compartidos entre centros sanitarios del país, del Sistema Nacional de Salud, y también para los ciudadanos. Esos son los formularios que usamos, esos son los datos que estamos usando. Identificamos al centro y al paciente que busca su historia contra los nodos del Ministerio, y luego, con la garantía de la firma electrónica, obtiene esos informes. La pena fue que me parece que lo seguimos 3 comunidades autónomas. La Rioja lo hizo en conjunto con atención primaria y especializada. Creo que Valencia, con una zona concreta y un hospital, y creo que la siguiente, no me quiero equivocar, era Baleares. La verdad es que ha avanzado poco más. Esperemos que ahora avance mucho más, desde luego por la garantía de los propios usuarios, de los pacientes, pero también por facilidad para los sistemas sanitarios, para que puedan tener y alcanzar esos datos. En base fundamentalmente a estos 5 principios que les he dicho, elaboramos en el sistema sanitario riojano, yo creo, un proyecto potente. Yo creo que es de los más completos que en este momento hay en este país, por el acceso que permite y por la unificación que tiene de datos de los pacientes. Bueno, la ventaja de La Rioja era su tamaño en esta ocasión, y la aprovechamos lógicamente al límite. Y ahí lo tenemos, No fue solo eso, la creación de una red en todos los centros hizo que infraestructuras de VLAN, de WAN, de LAN y de VLAN permitiesen que tanto los profesionales, los distintos centros, pudiesen tener acceso a los CPDs, al CPD, y pudiesen consultar datos de laboratorio, solicitarlos, ver imagen, transmitirla, pedir interconsultas, telemedicina, que avanzó también de una manera importante. Eso, como digo, hicieron que nos pusiésemos en ese ámbito, y dentro también, por tener esa referencia a la parte del proyecto que íbamos llevando a cabo, fue un proyecto que denominamos extremo a extremo, que permitía la gestión integral del puesto de trabajo en cualquier lugar de nuestro sistema sanitario, y lo que a su vez permitió que los procesos de trabajo, y a través de una digitalización de la mayor parte de las tareas, el acceso a la información a través de los sistemas telemáticos fuese posible. Como les digo, en este momento nuestros profesionales sanitarios, con todas las reticencias que ha podido haber, hoy yo creo que ninguno de ellos, ni en los pueblos más pequeños, a pesar de que existen problemas de comunicación, pues puedan vivir ya sin su ordenador y sin el acceso a todo este sistema y a los datos de los ciudadanos que tienen que ver. Empezamos en el año 2007, de verdad, realmente, porque es cierto que... Y voy a hacer como hacía el viceconsejero. No sé cómo voy de tiempo, porque me parece que me estoy enredando un poco. Puedo seguir un poquito más, ¿verdad? Si no, luego en las preguntas seguiré. Empezamos en el año 2007, habíamos hecho los primeros ensayos en el antiguo Hospital San Millán, que tenía una ventaja, que no había historia electrónica, solo se manejaba el papel. Y vimos que esto funcionaba muy despacio. Si no se daba un impulso importante, era muy difícil que se desarrollase, porque cada servicio, cada unidad buscaba en la informatización, todavía de alguna manera un poco desconocida y sin saber, pues más una herramienta de pura ofimática que de gestión clínica. De forma que aprovechamos que ese hospital, el único de La Rioja, se transformaba en otro hospital único de La Rioja, en el Hospital San Pedro, y ese paso fue crucial. Jugamos la gran partida de hacer que la historia clínica se extendiese en el hospital inmediatamente. Según se iban trasladando de un hospital a otro, se pusiese en marcha en un tiempo y en un plazo muy pequeño. De forma que en pocos meses se consiguió una implantación de un porcentaje muy alto,
de la historia en nuestro hospital de referencia. 2 años más tarde teníamos el hospital que les he dicho antes de Calahorra, un hospital comarcal bajo la fórmula de fundación, y aquel había corrido más con la informática, había nacido más informatizado y había manejado más herramientas, pero si estábamos hablando de integración, de compartir datos, aquello era imposible y hicimos la apuesta de que el proyecto que estaba en el Hospital Grande había que trasladarlo y había que implantarlo en el Hospital Comarcal. Bueno, se dieron vueltas, se hizo en 4 meses. Se hizo en 4 meses prácticamente y con un añadido importante. Calahorra y Logroño están a 45 kilómetros, pero el CPD está en Logroño. No ha habido ni un solo problema de transmisión de datos con líneas redundadas y con un CPD redundado. Nunca ha habido problemas de transmisión de los datos y de funcionamiento del sistema. ¿Por qué digo esto? Dice, bueno, pues con 2 hospitales lo puede hacer cualquiera. Pues si se hace con 2, se hace con 6. Es decir, el sistema yo creo que está inventado, está establecido, y la cuestión es que hay que salvar resistencias, siempre son importantes. El establecimiento de las líneas de las VLAN ha permitido que no utilicemos ya prácticamente el acetato, no se usa. Tenemos más en algún problema con atención primaria, cuando tenemos que hacer pruebas para otras comunidades autónomas por algún motivo, que entonces tenemos que imprimirlas en acetato, pero si no, a través del sistema, con las consultas está todo digitalizado y por tanto se pueden hacer las consultas y además prácticamente online, con los informes inmediatamente desde cualquier centro de salud, desde cualquier unidad o de los distintos centros que constituyen nuestro Hospital San Pedro. Y quedaba por jugar la partida más gorda, que era la atención primaria, donde sí que había una tradición más bien corta que larga, pero había, y por tanto todavía esa resistencia era mucho mayor, ¿no? Entonces había que extender la historia. En La Rioja estamos utilizando como modelo, como proyecto de historia clínica Selene, y entonces lo que hicimos fue ampliarlo a Selene Atención Primaria y extenderlo a nuestras 17 zonas de salud y a los consultorios, a todos los lugares de la comunidad. Ahí no les voy a decir que fue fácil, fue complicado, tuvimos meses de resistencia activa y pasiva, pero bueno, hoy es un recuerdo. Todavía no hace un año que todavía estaba la cuestión calentita, y reconocen los profesionales que el avance, el poder estar conectados, el no tener instalaciones en cada uno de los centros de salud independientes, en no poder, un paciente que vaya de un centro a otro, que se cambie de domicilio o que vaya a casa de los hijos, de no poder ver los datos, que hoy lo puede consultar. Me decían ayer mismo, cuando venía a Madrid anoche, que hoy en nuestra comunidad son más de 200 las consultas que se hacen entre centros o entre la primaria y especializada a pacientes a consultar la historia de primaria, a consultar la historia de atención primaria. Esa cultura se empieza a extender con rapidez y sin ninguna duda cada vez serán mucho más. Este sistema nos permite de una forma importante también trabajar con herramientas de telemedicina, por la conexión que hay, por esa compartición de datos y por la posibilidad que tienen de intercomunicarse los distintos facultativos. Nos permite que podamos llevar a cabo todo ese tipo de consultas y de telemedicina, que hay también un abanico, yo creo que importante, y que sin ninguna duda tenemos que trabajar y hay que seguir avanzando de una manera importante. Es verdad que hoy la cronicidad y los polimedicados, en los que también estamos trabajando y ayudan muchísimo estos sistemas, son algo terriblemente importantes por lo que estamos hablando hoy. Yo no estoy repitiendo todo el rato eficiencia, 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 pero ahora mismo es lo que nos hace. Por cierto, yo me conformo con hacer lo mismo con menos.
y hacerlo de la misma calidad. Si cae algo más, ojalá, pero de momento hacer lo mismo con menos ya no es una tarea para nada sencilla, se lo aseguro. Con la telemedicina, sin ninguna duda, se evitan también muchas consultas, muchos desplazamientos, se evita que un paciente vaya de un lugar a otro y se repitan también en muchas ocasiones pruebas que en absoluto son necesarias. Pero creo que sobre todo lo que permiten estos sistemas, y voy a ir acabando ya, lo que permiten es tener unos cuadros de mando, unos datos que son fundamentales para la gestión y para saber qué está pasando de verdad en cada uno de nuestros sistemas. Cuando estábamos y empezó a funcionar de verdad extendida nuestra historia clínica, nuestro Selene, una de las herramientas fundamentales y de los objetivos fue modificar todo el sistema de cuadro de mandos, con aquellos sistemas clásicos que se venían siguiendo en los hospitales del Insalud. Esto no tiene carácter peyorativo, utilizaban las herramientas que les permitía a cada uno de los momentos tener esos datos en tiempo real y sin que nadie los manipule, que son dos cosas importantes. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando no solo, evidentemente no hablo de datos clínicos, por supuesto que no, pero estamos hablando de agendas, de datos de actividad y de otra, en fin, de lo que está sucediendo en nuestro sistema, en cada punto, cómo hace, y además eso sí que permite, o debe permitir, esa información puntual, debe permitir tomar decisiones en relación con el funcionamiento de nuestro sistema y, por tanto, también garantizando esa eficiencia. Yo, para concluir, solo quiero remachar una idea. Las TIC están permitiendo no solo que atendamos mejor a nuestros pacientes, que nuestros profesionales, que son los que atienden a los pacientes, tengan unas mejores herramientas, que tengamos también importantes elementos para gestionar y de información de nuestro sistema, sino que además lo que están permitiendo es tener esa gestión de calidad y más eficiente, porque bien utilizadas y casi hasta regularmente utilizadas, lo que sin ninguna duda nos permiten es disminuir ese gasto. Desde luego no serán solo las que resuelvan el problema actual y la sostenibilidad del sistema, pero ayudarán de una manera importante y nos pondrán sobre la mano los datos y los elementos que necesitamos para, con el resto de cuestiones y de temas, desde la organización sanitaria y asistencial, la prestación farmacéutica, en la que ya además seguro que se va a hablar más hoy aquí, ya no voy a insistir más. Sí les voy a decir una cosa, y aunque pueda parecer un tema, creo que no debe ser tabú. Además, la aportación farmacéutica existe por lo menos desde el año 67, creo que antes. Creo que el 67 fue la primera ley de seguridad social en España. Estamos preparados para cualquier adaptación que tenga que hacerse en la receta, porque la prescripción electrónica la estamos haciendo prácticamente al 30 de junio, estará hecha en todo el sistema sanitario. Estamos adaptados para cualquier adaptación que haya que realizarle para que quede perfectamente identificado la situación de cada uno de los usuarios, beneficiarios de esa prestación, para que la puedan hacer efectiva sin ningún problema. Y si luego surge el tema, hay algunas soluciones muy interesantes hasta para los más alejados. Gracias.